Nicole, estudiante de Ingeniería de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hago parte del grupo 404 de Mecánica de Fluidos y hoy vamos a explicarles el primer taller de nuestra primera unidad. Entonces, el punto A de nuestro primer taller dice cuál es la diferencia entre un sólido y un líquido. Entonces, la principal diferencia es la fuerza en la que actúan las fuerzas de los átomos. Como podemos observar, en los sólidos son mucho más compactos, mucho más juntos, entonces es mucho más difícil separarlos. Y en cambio los líquidos son mucho más dispersos, mucho más separados, por lo tanto son mucho más fácil de separar y toman otras formas. Por ejemplo, si un líquido lo ponemos en un recipiente, toma la forma del recipiente, mientras que el sólido jamás toma otra forma. En nuestro segundo inciso del taller 1 nos piden hacer una línea de tiempo con la evolución de la mecánica de fluidos. Entonces, en primer lugar tenemos en el año 287 a.C. a Arquímedes, que nos da las leyes de la flotación, seguido de Da Vinci en 1542, que nos da la ecuación de la continuidad. Después tenemos a Galileo Galilei en 1604, que nos da las leyes de la hidroestática. Después, en 1608 tenemos a Torricelli, que nos da la presión atmosférica. Después, Pascal con sus leyes en 1623. Tenemos a Newton con la ley de la viscosidad en 1642, seguido de los teoremas de Bernoulli en 1700. Después, Euler con la ecuación diferencial del flujo ideal en 1707, seguido de D'Alembert en 1717, que nos da la ecuación diferencial de continuidad. Y después tenemos a Chessy en 1718, que nos da la circulación de agua en canaletas y tuberías. Después tenemos a Darcy en 1720, que nos da el movimiento a presión en tuberías. Después tenemos en 1736 a Lagrange, que nos da la función potencial y función de corriente. Seguido de Poisson en 1799, que nos da la ecuación de resistencias capilares. Continúa en 1816 con Navier, que nos da la ecuación diferencial de movimiento de fluidos viscosos. Y Stokes, que en 1840 perfecciona la técnica de Navier. Después tenemos en 1842 a Reynolds, que nos da el flujo laminar y turbulento. Después tenemos a Pradel, que nos da el teorema capilar límite. Después, en 1830, tenemos a Blasius, que nos da la solución de capa límite laminar. Y después de Blasius, tenemos en 1948 a von Karman, que nos da la solución de capa límite, pero esta vez turbulenta. Luego, en 1950, tenemos a Freeman, que nos da el análisis bidimensional de los teoremas que ya están anteriormente hechos, y en los últimos tiempos se siguen investigando. Bueno, y nuestro tercer inciso del taller 1 nos dice en cuáles leyes, principios o teorías se basa la mecánica de fluidos. Primero hay que aclarar que la mecánica de fluidos se basa en la termodinámica y en la mecánica, es decir, en el movimiento. Por lo tanto, las leyes o teorías en las que se basa son la conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Nuestro siguiente inciso nos pregunta cuáles son las propiedades físicas más usadas en la mecánica de fluidos. Entonces tenemos la presión, la densidad, peso específico, gravedad específica, viscosidad absoluta y viscosidad cinemática. Tenemos que el símbolo de la presión es una P mayúscula. Nos dice que la expresión matemática es presión, que es igual a fuerza sobre área. Y las unidades en las que lo encontramos son Newton sobre metro cuadrado. Tenemos la densidad, el símbolo de la densidad es este. Tenemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y tenemos que está en kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos el peso específico, que se puede escribir de dos maneras, como PE, o también se puede escribir con este símbolo.
Entonces, su expresión matemática nos dice que el peso específico es igual a un peso sobre su volumen, o también puede ser de una densidad por su gravedad. Las unidades que utilizamos son newton sobre metro cúbico. Tenemos el volumen específico, que básicamente es el inverso de la densidad. Se representa de esta manera. Entonces, como es el inverso, entonces decimos que volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Y sus unidades son metro cúbico sobre kilogramo. Tenemos la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática. La viscosidad absoluta se representa con la letra mu y la viscosidad cinemática se representa con una V que va un poco ajustada al final. Entonces, primero vamos a hacer la viscosidad cinemática. Entonces, la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad absoluta, que se representa con la letra mu, sobre la densidad. Y las unidades que utilizamos para esto son metro cuadrado por segundo. Después tenemos la viscosidad absoluta, que básicamente se despeja de la viscosidad cinemática. Entonces nos dice que la viscosidad absoluta es igual a la viscosidad cinemática por nuestra densidad. Y las unidades con las que se utiliza son kilogramo sobre metro por segundo. Nuestro siguiente inciso nos pregunta ¿por qué al aumentar la temperatura la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos pero aumenta en los gases? La respuesta a esto es porque a mayor temperatura en los líquidos ellos adquieren mayor fluidez, es decir, sus moléculas se separan aún más y ellos se vuelven aún más líquidos. En cambio, en los gases se genera un roce entre las partículas, entre las moléculas, lo que hace que se vuelvan aún más viscosos. Bueno, en nuestro siguiente inciso nos pide que consideremos dos bolas de vidrio del mismo tamaño y del mismo peso y que van a caer en dos recipientes similares, uno con agua y el otro con aceite. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos bolas llega primero al fondo? Entonces la bola que llega primero al fondo es la del recipiente del agua. ¿Por qué? Porque el aceite tiene mayor viscosidad y es mucho más difícil que la bola caiga por la fricción y la viscosidad del aceite. Entonces la respuesta es la bola que cae en el recipiente del agua es la que llega primero al fondo. Después nos dice que cuál es la diferencia entre los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Entonces, los fluidos newtonianos son los que tienen una viscosidad constante, que no varían ni con temperatura ni con esfuerzos cortantes, mientras que los no newtonianos varían con los esfuerzos constantes y con la temperatura. Por último, ¿cómo se clasifican los fluidos no newtonianos según la respuesta a las fuerzas cortantes aplicadas? Entonces, las fuerzas cortantes son las que dependen del tiempo. En ese encontramos los tixotrópicos y los reopécticos. Los tixotrópicos son los que varían a través del tiempo. Los que van, a medida que pasa más tiempo, se van volviendo más viscosos. Por ejemplo, tenemos los lubricantes. Y los reopécticos son los que disminuyen su viscosidad a través del tiempo también. Entonces, esto fue todo y muchas gracias.